En la tierra de Canaán vivía un joven llamado José, hijo de Jacob. Desde su infancia, José fue especial para su padre, quien lo amaba más que a sus otros hijos. Como muestra de su amor, Jacob le regaló una túnica de muchos colores, una prenda que representaba honor y privilegio. Este favoritismo despertó envidia en los hermanos de José, quienes lo miraban con desprecio. José, además, tenía sueños que parecían fuera de lo común. En uno de ellos, vio a sus hermanos atando manojos de trigo, y su manojo se levantaba y permanecía erguido, mientras que los manojos de ellos se inclinaban ante el suyo. En otro sueño, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Estos sueños, aunque simbólicos, hicieron que sus hermanos lo odiaran aún más. Un día, cuando los hermanos de José estaban pastoreando lejos de casa, Jacob envió a José para ver cómo estaban. Al verlo acercarse, los hermanos planearon deshacerse de él. Decidieron tirarlo a una cisterna vacía en el desierto, y mientras comían, vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Uno de los hermanos propuso vender a José a los mercaderes, y lo hicieron por 20 piezas de plata. Cuando Rubén, el hermano mayor, regresó y no encontró a José en la cisterna, se angustió, pero ya era tarde. José había sido vendido como esclavo, y su destino lo llevaba hacia tierras desconocidas. La traición de sus hermanos marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían su vida por completo. Pero Dios tenía un plan para José que cambiaría su destino y el de su familia. Dios siempre tiene el control en nuestras vidas, y sus planes son de bien y no de mal. Que Dios te bendiga. La historia de José es una de las más impactantes en la Biblia. Una historia de traición, sufrimiento, pero también de redención y propósito divino. José fue vendido a un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, pero aunque era un esclavo, Dios estaba con él. José prosperaba en todo lo que hacía y Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar trató de seducirlo. José se negó una y otra vez, hasta que un día ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. ¿El resultado? José fue arrojado a la prisión. Aunque estaba en la cárcel, José no estaba solo. Dios le dio gracia ante el jefe de la prisión y pronto fue puesto a cargo de los demás presos. Un día, llegaron 2 nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños extraños, y José, con sabiduría dada por Dios, los interpretó. Al copero le anunció que en 3 días sería restaurado a su puesto, y al panadero que sería ejecutado. Tal como José dijo, así sucedió. Pero el copero, una vez libre, olvidó a José. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. Primero vio 7 vacas gordas ser devoradas por 7 vacas flacas. Luego, 7 espigas saludables ser tragadas por 7 espigas marchitas. Nadie en Egipto pudo interpretar estos sueños. Entonces, el copero recordó a José y habló de él al faraón. Inmediatamente, lo sacaron de la prisión y lo llevaron ante el rey. José le dijo al faraón: «No soy yo quien interpreta los sueños, sino Dios». Con sabiduría divina, José explicó que los sueños anunciaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Pero también dio una solución: almacenar comida durante los años buenos para sobrevivir los años de escasez. El faraón quedó asombrado por la sabiduría de José y declaró: «No hay otro tan sabio como tú. Desde hoy serás el segundo después de mí en todo Egipto». José, el esclavo, el prisionero, ahora se convertía en gobernador, con anillo real en su mano y vestido con lino fino. Dios había guiado cada paso de su vida, desde la traición de sus hermanos hasta el trono de Egipto. Lo que parecía una desgracia era en realidad el plan perfecto de Dios. Y así comienza una nueva etapa en la historia de José. Pero eso lo veremos en otro capítulo. José había pasado de ser un esclavo
a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Después de interpretar los sueños del faraón y predecir los 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, fue nombrado gobernador. Con sabiduría, administró los recursos del país y almacenó provisiones para los tiempos difíciles que vendrían. Cuando la hambruna azotó la región, la escasez se extendió hasta Canaán, donde su familia vivía. Sus hermanos, desesperados por alimento, viajaron a Egipto sin saber que el hombre que tenía el poder de darles o negarles el sustento era el mismo a quien habían vendido como esclavo años atrás. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo identificaron. Ahora era un hombre vestido con vestiduras reales, con la autoridad de un gobernante egipcio. Sin revelar su identidad, los puso a prueba para conocer el estado de sus corazones. Les habló con dureza, los acusó de ser espías y exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. La noticia fue un golpe duro para su padre, Jacob, quien temía perder a su hijo menor después de haber llorado por años la supuesta muerte de José. Sin embargo, el hambre los obligó a regresar con Benjamín a Egipto. Cuando José lo vio, la emoción lo invadió, pero aún tenía una última prueba para sus hermanos. Ordenó que se colocara su copa de plata en el saco de Benjamín y luego fingió que había sido robada. Al ser acusados, los hermanos demostraron que habían cambiado, dispuestos incluso a ofrecerse en lugar de Benjamín, con tal de no hacer sufrir a su padre. Al ver su arrepentimiento, José no pudo contenerse más. Se rebeló ante ellos y les hizo saber que el destino que habían querido evitar cuando lo vendieron había sido parte del plan de Dios para salvar muchas vidas. La noticia llegó hasta el faraón, quien permitió que toda la familia de José se estableciera en Egipto. Cuando Jacob llegó, tras un largo viaje, el reencuentro con su hijo fue un momento de profunda emoción. Habían pasado años de sufrimiento y separación, pero el propósito de Dios se había cumplido. José no solo fue restaurado en su familia, sino que se convirtió en el protector de su pueblo. Lo que un día fue traición y dolor, Dios lo transformó en redención y salvación, porque Él tenía un propósito eterno para guardar a su pueblo.